Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos. Hoy estamos tratando un tema de absoluta vigencia en Argentina y en el mundo con nuestro invitado especial, nuestro columnista Gustavo Segredes de Brasil. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Claudia? Bien, muy bien. A pesar de todo, siempre hay que poner buena onda. Estamos bien. Claro que sí. Gustavo, bueno, la pregunta que quería hacerte es cómo legalmente se ha tratado el tema de la cuarentena en Brasil. ¿Legalmente se trata a nivel nacional, estadual? ¿Es obligatoria, no es obligatoria? ¿Y hasta cuándo está vigente? Si bien esto se va renovando en función de los hechos y los datos. Bien, aquí no es obligatoria, no hay la rigidez, no está la rigidez impuesta como en Argentina, es una cuarentena recomendada. Si yo quisiera en este momento salir de mi casa en la ciudad de San Pablo, puedo hacerlo. Obviamente no lo hacemos. El brasileño es más obediente, no hay necesidad de imponer controles. Claro que siempre existen aquellos que no respetan lo que las autoridades indican, pero yo te diría que altamente acatada la cuarentena aquí. En principio es determinada por cada gobernador y a su vez por cada intendente municipal. Al principio Bolsonaro no recomendaba la cuarentena, no obstante que hoy salió una encuesta muy interesante que dice que 76% de la población está de acuerdo con el aislamiento social. Aquí no es una cuarentena, dicen aislamiento social. Pero la gran parte de las empresas está operando con empleados en su casa, los comercios están cerrados, los shoppings también, funcionan los productos y servicios esenciales, como en Argentina también, o sea, farmacias, por supuesto, hospitales. Continúa la actividad de la construcción con las debidas prudencias y alejamientos de las personas, y los restaurantes están cerrados, pero atienden delivery para evitar una restricción muy importante como se está teniendo en la economía. La cuarentena, en teoría, en la ciudad de San Pablo dura hasta mañana, pero estamos absolutamente todos seguros que esto va a tener por lo menos una semana más, por lo menos. Bien, fíjate Gustavo que el tema del coronavirus nos remite a una situación como si fueran antagónicas de salud versus economía con diferentes reacciones en el mundo y en Argentina. Bueno, si vos nos podés explicar en forma genérica qué está sucediendo fundamentalmente en Brasil, cómo ves las determinaciones que se han tomado en otros lugares del mundo, específicamente, bueno, Estados Unidos y algunos países de Europa, y cómo ves cómo está procediendo el gobierno argentino en este sentido. Mira, yo te diría que el equilibrio entre el cuidado de la salud y el cuidado de la economía es en este momento uno de los más importantes factores que debe considerar cualquier presidente de cualquier país en el mundo. Porque si vos te dedicas mucho a la economía descuidando la salud, es un riesgo elevadísimo, por supuesto, para la población. Si solamente cuidas la salud y no cuidas la economía, es un riesgo también para la población, que no lo siente de esa manera porque no hay un efecto de riesgo de vida por una enfermedad, pero sí lo hay en términos de hambre, en términos de problemas psicológicos, porque cuando vos tenés mucha gente que requiere de ayuda porque no tiene para llevar un plato de comida a su mesa y a la mesa de sus hijos, psicológicamente te deteriora mucho. Y esto puede generar problemas muy serios en el corto plazo y en el mediano plazo. El gobierno de Argentina optó por la preservación de la salud, no le dio tanta importancia a la economía al principio, y el problema fue que descuidó absolutamente todo el mérito que había hecho cuando el viernes de la semana pasada toda la gente se aglomeraban en las puertas de los bancos, generando una potencial diseminación de contagio totalmente previsible y desnecesaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil?
al no tener la cuarentena rígida y obligatoria, uno puede, con los cuidados del caso, continuar con sus actividades económicas claramente desde que no sea comercio, un negocio, un shopping, un restaurante, bares, no están permitidos los cines, aglomeramientos tampoco. Eso definitivamente no está dentro del calendario de las autoridades. Y el gobierno brasileño dio una ayuda para 54 millones de personas, que son aquellas personas que están en la actividad informal, esa persona que de repente está a las 6 de la mañana en una esquina en la ciudad de San Pablo, como la vemos, vendiendo un café caliente, un pedazo de torta hecha en su casa, y que ayudaba a aquellos que iban a trabajar. No habiendo gente que vaya a trabajar, no hay demanda para ese tipo de acción, con lo cual toda esa gente, artesanos, pescadores, están sin ningún tipo de amparo. El gran problema en los países es que yo trato de hacer la equiparación con alguien que está haciendo buceo. Si el buzo que estaba haciendo buceo estaba en una situación de subida a la superficie, y la gran parte de los países de Europa, varios de América del Sur y por supuesto Estados Unidos y Canadá, Asia se aplica lo mismo, también estaban en una situación de crecimiento económico, o sea, de subida del buzo. Y en ese momento le ponen un peso, que sería la pandemia. Entonces genera que ese que estaba subiendo deja de subir y comienza a bajar por el peso que le colocaron. El gran problema lo tenemos en países como Argentina, donde el buzo estaba bajando, la actividad económica estaba decreciendo, y en el momento que no consigue subir a la superficie, le ponen un peso mayor. Entonces eso genera un problema mucho más grave para la actividad económica, con un agregado. Cuando un país estaba en franco crecimiento o tiene superávit fiscal, o sea, el Estado gasta menos de lo que recauda, o tiene condiciones de crecimiento económico, exportaciones o lo que sea, la posibilidad de que sobre plata para invertir en educación con esta necesidad de educación a distancia o sobre todo en salud, compra de respiradores, unidades de terapia intensiva, mejor infraestructura para los hospitales y demás, es más fácil. Cuando tenés a Argentina en default, con déficit fiscal, sin posibilidad de aumentar los tributos y sin ninguna intención del gobierno, y esto hay que decirlo con mayúsculas, ninguna intención del gobierno de bajar el gasto público, y la situación es realmente muy crítica. Claro. ¿Cómo ves vos la respuesta que han tenido algunos funcionarios respecto a la reducción de sus salarios? Una vergüenza, es una vergüenza, y no tanto por lo que se refiere al valor intrínseco, no importa el valor, yo creo que es una cuestión de demostrar solidaridad con aquel que no tiene trabajo, con aquel que va a perder el empleo, y sobre todo porque lo que mencionábamos recién, cuando el país gasta más de lo que recauda, cualquier reducción en el gasto público es buena. No necesitamos 35 asesores para un diputado, no necesitamos que un diputado gane 200.000 pesos cuando el médico que le va a salvar la vida a posibles familiares de ese diputado gana 50.000 como jefe de guardia. Cuando un policía que está en la calle controlando el cumplimiento de la cuarentena gana 35.000 pesos. Es una desigualdad social y económica que es muy defendida por gobiernos de izquierda en la teoría. Cuando llega el momento de colocarlo en la práctica, son como los comunistas con tarjeta de crédito. Bien, bueno, Gustavo, nosotros ya nos estamos despidiendo hasta nuestro próximo encuentro, Qué sin lástima. antes agradecerte tu amabilidad de estar siempre disponible para este espacio. No, por favor, es un gusto y hay que aprovechar la cuarentena para divulgar ideas de esta manera. Te agradezco, Claudia, muchísimo el llamado y la consideración hacia mi persona, y estoy a tu disposición. A vos, hasta el próximo encuentro. Nosotros seguimos aquí en Mercado por Expertos con el señor Ismael Bermúdez.